Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Y también tienen la opción de activar la campanita con todas las notificaciones, así no se pierde ninguno de mis videos. Para las personas que les molestan las letritas que les aparecen aquí, como siempre se los menciono, ustedes mismos los pueden apagar dándole clic a su pantalla y de este lado les va a aparecer un cuadro que dice CC. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les van a quitar las letras. Hoy vamos a aprender a tejer un proyecto muy bonito, muy padre de realizar y muy fácil. Lo único que necesitamos es un gancho de 3 milímetros y un gancho más pequeño, que es este el que yo voy a estar utilizando, de 1.50 milímetros. Miren, aquí está 1.50 y el de 3 milímetros. También vamos a necesitar lo que es un silicón o pegamento. Yo estaré utilizando este de la marca Gorilla, este es Super Glue, pero ustedes pueden utilizar silicón frío o caliente. Estoy utilizando una lana, un color. En esta ocasión estaré utilizando el gris porque ya tengo el proyecto hecho en color rosa, pero estaré utilizando este hilo de aproximadamente 1 milímetro, 1.5 milímetros de grosor, y este es 100% algodón. Es un hilo muy bonito y nada más vamos a utilizar 50 gramos o depende mucho de qué tan grande quieran su proyecto, pero yo me llevé alrededor de 50 gramos, me quedó muy poquitito. Y también estaremos utilizando un zipper. Yo tengo estos por aquí, miren, estos me miden 15 centímetros, están pequeñitos. Ustedes pueden elegir cualquier tamaño que más les guste. Yo tengo estos de 15 centímetros, entonces estaré utilizando estos. Espero que se animen a quedarse hasta el final y me acompañen a tejer este hermoso proyecto. Les va a ser muy útil, así que vámonos ahora sí a comenzar. Vamos a comenzar haciendo un nudito así y lo vamos a colocar dentro de nuestro gancho. Vamos a estar utilizando primero el más pequeño, el de 1.50. Ya que lo tengamos puesto así, vamos a tomar nuestro zipper y comenzamos de este lado. Miren, aquí de este lado ponemos el gancho así y ustedes deciden si lo quieren trabajar muy acá. Yo en lo personal me gusta como un poquito más a la orilla. Miren, aquí tienen como estas líneas aquí. Ustedes lo pueden utilizar, ustedes pueden comenzar aquí en este último, pero yo estaré comenzando como aquí en el centro. Miren, de este espacio de aquí me refiero esto, yo estaré comenzando aquí. Ahora sí voy a comenzar aquí, justo en este espacio. Introducimos, tienen que utilizar un poco de fuerza, miren, así, y pasan su hebra hacia enfrente con mucho cuidado, así. Y ahora sí podemos tejer un punto bajo de esta manera. Esta hebrita yo la voy a perder en la segunda vuelta. Tenemos un punto bajo aquí, nos separamos un poquitito nada más y justamente aquí volvemos a pinchar y sacamos nuestra hebra y hacemos nuestro punto bajo, y tengo dos. Ven que no quedan muy separados. Repetimos, aquí pinchamos y sacamos hebra y hacemos nuestro punto bajo. Tenemos 3 puntos bajos. Volvemos a repetir un poquito aquí, pinchamos, sacamos hebra y hacemos punto bajo. Nuevamente aquí pinchamos, sacamos hebra y punto bajo. Miren que estamos creando estos puntos bajos y volvemos a repetir un poquito hacia acá, no mucho, pinchamos, sacamos hebra y tejemos punto bajo. Repetimos aquí, pinchamos, sacamos hebra, así, y tejemos punto bajo. Aquí me traje un poquito del hilo, pero no pasa nada. Miren, aquí volvemos a pinchar y punto bajo, así. Se me está saliendo un poquito, para que no nos quede o no se mire muy feo, pues hay que corregir. Miren, así y punto bajo. Vamos a continuar así tejiendo nuestros puntos bajos hasta llegar a la orilla, así.
No se vayan muy al final, miren, nada más terminen justamente aquí, en este espacio, ¿ok? Llegué de este lado y en total tejí 32 puntos bajos. Ustedes pueden que tengan más o que tengan menos. Y ya estoy aquí justo al ras de donde termina aquí, pues de cerrarse el cierre. Ahora aquí estaremos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, miren, y nos vamos a venir de este lado, así. Ustedes pueden tejer una más si así gustan. Aquí está. Bueno, tejamos una más, 6, para que nos quede un poquito más acá, miren, así. 6 cadenitas y vamos a repetir lo mismo nuestros puntos bajos de este lado. Aquí hacemos el primero, pinchamos de esta manera. Uy, no me quiere dejar sacar, a ver. Ahí está. Y hacemos nuestro punto bajo. Repetimos en el siguiente espacio, pinchamos y sacamos. Aquí jalamos. Es que se atora con las hebritas del zipper, miren, pero ahí está. Y tejemos punto bajo y tenemos 2. Retiramos un poquito, pinchamos y sacamos y tejemos nuestro punto bajo. En el siguiente espacio pinchamos y sacamos. Aquí sacamos y tejemos punto bajo. Siguiente, pinchamos y vamos a repetir nuestro punto bajo. Vamos a hacerlo nuevamente, ahí está, punto bajo. Nos vamos a ir tejiendo puntos bajos nuevamente hasta llegar a este espacio de aquí, así con puros puntos bajos. Ya estoy aquí de este lado, acá de esta orilla, y vamos a repetir, tejí igual 32 puntos bajos, los mismos que tengo de este lado. Aquí repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y nos vamos aquí a este primer punto y vamos a hacer un punto deslizado. Aquí está. Ya terminamos con esta primera vuelta y ya terminamos de trabajar con este gancho chiquito. Nos vamos a pasar ahora al de 3 milímetros, que es el que yo tengo aquí. Ahora sí levantamos una cadena, nos pasamos al siguiente punto y tejemos un punto bajo. Esta cadena ya va a ser considerada un punto, nada más que no tejimos un punto dentro de ese mismo punto porque no nos iba a caber, ya que trabajamos con un gancho más pequeño. Pero recuerden que esta cadenita les equivale al primer punto bajo. Entonces tenemos 2, en el siguiente punto repetimos punto bajo, en el siguiente punto bajo, en el siguiente punto bajo. Nos vamos a ir tejiendo puntos bajos hasta llegar a donde tejimos las primeras 6 cadenas, así. No tiene nada de chiste, es nada más un punto bajo dentro de cada punto de la primera vuelta que tejimos. Ya llegué aquí a estas cadenitas, miren, tengo mis puntos bajos. Ahora dentro de estas cadenas, así, dentro estaremos tejiendo 1, 2, dentro de las cadenas, 3, 4, 5 puntos bajos. Vamos a acomodar bien este punto, esta cosita que se salió. Miren, nos tiene que quedar algo así. El pegamento por eso lo necesitamos para después pegar esta parte así, para que no se nos esté abriendo, perdón. Entonces tejimos 5 puntos bajos y nos venimos aquí a este primer punto, miren, y aquí tejemos punto bajo. En el siguiente punto, punto bajo, en el siguiente punto bajo, en el siguiente punto bajo. Así nos vamos tejiendo puntos bajos hasta llegar a las siguientes 6 cadenitas. Llegué de este lado, aquí tengo mis cadenas y vamos a repetir 5 puntos bajos dentro de estas cadenitas. Tenemos aquí 2, 3, 4 y 5. Aquí en esta cadenita que les dije que era un punto, miren, está aquí. Aquí en esta vamos a tejer un punto bajo, así. Punto bajo,
Uy, creo que me equivoqué de hacer el punto deslizado. Aquí está la cadenita, perdón. Aquí. Tomarla bien, aquí está. Uy, no me quiere dejar. Ok, aquí está. Punto bajo. En el siguiente punto. Punto bajo. En el siguiente. Y voy a ir escondiendo esta hebrita. Punto bajo. En el siguiente. Punto bajo. En el siguiente. Punto bajo. Nos vamos a ir tejiendo puntos bajos todo alrededor. Todo hasta llegar aquí. Aquí, si no se quieren perder, pueden agregar una marquita, un marcador. Aquí en este primer punto que tejimos, aquí está el último punto bajo que tejimos de las cadenas. Entonces este es el primero de la vuelta. Ahí colocamos el marcador. Y ahora sí continuamos trabajando un punto bajo dentro de cada punto, todo alrededor, hasta llegar aquí donde colocamos la marca. Llegué de este lado. Aquí estoy, todavía no cierro porque vamos a estar trabajando en redondo, pero aquí es un buen momento para ya pegar esta parte, así. Ok, entonces vamos a colocar pegamento aquí, quito de este lado y vamos a pegar esta parte así. Miren, vamos a sujetar y ya quedó. Vamos a comenzar con lo que es la puntada. Aquí en el primer punto hacemos punto bajo y aquí está el segundo punto. Miren, va a ser este de aquí. En vez de tomarlo normal, nos vamos a venir aquí hacia abajo. Miren, aquí no, sino aquí abajito, y ahí tejemos nuestro punto bajo. Así. Jalamos poquito y hacemos punto bajo. El siguiente se va a trabajar normal. El siguiente punto nos venimos aquí abajo y hacemos punto bajo. El siguiente se va a trabajar normal. El siguiente punto nos venimos aquí abajito y ahí tejemos punto bajo. El siguiente normal. El siguiente punto aquí abajo y hacemos el punto normal. El siguiente aquí abajo y punto bajo. El siguiente normal. Uy, aquí está, normal. El siguiente nos venimos abajo. El siguiente normal y el siguiente hasta abajo. Toda la vuelta se va a ir trabajando en punto bajo, pero tejiéndolo así de esta manera para que sea algo un poco más diferente. Normal hasta abajo. El siguiente normal y hasta abajo. Así nos vamos a ir trabajando todo alrededor, todo alrededor, siguiendo la misma secuencia, todo hasta llegar a donde iniciamos. Llegué aquí al último. Aquí está mi punto normal, entonces quiere decir que aquí en este estaré tejiendo un punto alargado, así. Aquí vamos a tener que tener dos iguales, pero no pasa nada porque no se va a notar. El siguiente punto es alargado, entonces tenemos que tejer uno normal. El siguiente es normal, así que tejemos alargado. El siguiente es alargado, lo tejemos normal. El siguiente es normal, lo tejemos alargado. El siguiente es alargado, normal. El siguiente lo tejemos alargado. El siguiente normal. El siguiente alargado. El siguiente normal. El siguiente alargado. Ven qué puntada tan más fácil de tejer y va a tener un acabado muy bonito. Todo es trabajado en punto bajo, pero como estamos haciendo punto bajo normal y alargado, pues le va a dar un acabado más diferente. Vamos a continuar trabajando de esta manera todo alrededor, así, punto normal, punto alargado, normal y alargado. Nos vamos trabajando así todo alrededor y nos vemos nuevamente cuando estemos por acá. Nuevamente llegué de este lado y seguimos repitiendo. Aquí terminé con un punto bajo normal porque tenía punto alargado. Al comienzo también tenemos punto alargado, entonces debemos de hacer punto normal. Aquí tenemos punto normal, lo hacemos alargado. El siguiente es punto alargado, hacemos normal. El siguiente lo hacemos alargado.
el siguiente normal, el siguiente alargado. Así nos vamos a ir trabajando todo alrededor hasta que ya se nos vaya formando nuestro bolsito. Ya al momento de hacerle más vueltas, pues esto va a ir cayendo y ya se va a ver más como un bolso, como esto que yo tengo aquí, ¿ven? Entonces vamos a tejerle más vueltas hasta que ya tengan el largo deseado. Vamos a continuar nada más así, repitiendo el mismo paso todo alrededor, y ahorita regreso con ustedes. Vean, amigos y amigas, ya le avancé a unas vueltas. Esta la quiero un poco más chica porque me gusta, o me gustaría para mis ganchos, y esta que la hice más larga me gusta para mi maquillaje. Por ejemplo, más fácil cargarlo en el bolso y ya, por las cosas básicas, ¿no? Pero esta más chiquita para lo que son los ganchos. Como les digo, eso ya es opcional de qué tan largo ustedes lo quieran. Yo lo voy a dejar así. Y ahora sí podemos cerrar. Vamos a voltear esto así, porque vamos a estar haciendo puntos bajos para cerrar ya esta parte de aquí. Vamos a estar introduciendo aquí en este punto bajo y salimos de este lado. Buscamos el punto bajo, aquí está, y tejemos un punto bajo. El siguiente punto bajo, 2 pestañas, y el siguiente punto bajo de este lado y tejemos punto bajo. Siguiente de este lado y tomamos el punto bajo de aquí de atrás y nuevamente tejemos un punto bajo. El de enfrente, ahí está, y tomamos el de atrás y tejemos punto bajo. El de enfrente y el de atrás y nuevamente punto bajo. Así nos vamos a ir tejiendo hasta llegar de este lado. Miren, ya cerré aquí esta parte, llegué aquí, hacemos una cadena y vamos a cortar ya, pero un poquito larguito perdón, para que sea más fácil esconder. Sacamos y sujetamos más, así. Ahora sí podemos ir escondiendo esta hebra. Yo siempre me ayudo con el mismo gancho y lo voy escondiendo entre estas hebritas, miren, así, y lo voy pasando de este lado y vuelvo a repetir. Ustedes pueden ayudarse con una aguja si así lo desean. Yo con el mismo gancho siempre lo hago así, y a veces me gusta hacerle un nudito para que se sujete un poquito mejor. Miren, saco por aquí y luego hago como una cadenita y jalo poquito y ya repito otra vez tomando las hebras y lo voy escondiendo. Nuevamente otras hebritas y lo escondo, y el nudito lo repito varias veces. Eso me ayuda mucho a que se sujete pues más, que no se esté saliendo las hebras. Por ejemplo, aquí puedo hacer otra cadenita así, jalamos y ajustamos poquito y seguimos escondiendo. Ok, así nos vamos a ir hasta que ya la tengamos escondida. Una vez que ya hayamos escondido bien, vamos a abrir aquí el zipper. Miren, de este lado lo vamos a estar abriendo aquí con mucho cuidado. Puede que tengan un poquito de dificultad, pero ahí se va a poder abrir. Bien, así vamos abriendo y lo vamos a voltear del lado derecho, perdón. Aquí cortamos. Aquí podemos pegar esto que no pegamos bien. Y miren, ya podemos girar así, giramos y miren cómo queda bien cerradito aquí esta parte. Acomodamos la esquinita y acomodamos esta esquinita. Quedó, miren, como les digo, esta parte la tengo que pegar bien. Ahí está, podemos cerrar, aquí está. Vean, así se mira. Déjenme, voy a corregir esto para pegarlo bien y luego ya ahora sí les puedo mostrar bien el resultado. Vean, amigos y amigas, así es como nos quedó un bolsito muy coqueto. Miren qué bonito se va a ver, así se mira por dentro.
Y ahora sí, si queremos aquí guardar nuestros ganchos, miren, aquí tengo varios, nada más los metemos aquí bien, aquí van, bien acomodaditos, miren, y le caben bastantitos. Es una buena forma de organizar, tenerlos todos aquí en este bolsito. Como pueden ver, le caben bastantes ganchos. Que comprarlo ni que nada, ustedes mismos lo pueden tejer y va a ser algo único. ¿Ven? Ya están bien guardaditos aquí, muy cerradita esta bolsita. Esta me gustó más como cosmetiquera. Miren, aquí lo abrimos y así se mira por la parte de adentro. Fácil, podemos cargar aquí pues los productos básicos y lo echamos a nuestro bolso y ya lo podemos llevar a donde sea. ¿Ven? Muy bonitas las dos, en cualquier color se miraría muy bonito. Déjenme saber si les gustó este proyecto, si les gustaría ver más tutoriales de esta forma, o sea con zipper, bolsitos así pero con diferente puntada. La verdad tengo muchas ideas de puntada y también para bolsitos. Deseo de todo corazón que se animen a tejer esto, que les haya gustado este tutorial, y si es así por favor me lo dejan saber en comentarios. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Muchas gracias también por todo el apoyo. Que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye.